noticias en Hechos Ecuador. Vamos con noticias y Osvaldo Hurtado. El problema del Ecuador somos los ecuatorianos. Sí, señor. En una contundente entrevista con la periodista María Sol Borja en el programa Esto no es política, el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea ofreció una reflexión que desvía el foco del debate político tradicional a propósito de la actual disyuntiva que vive el país. Hurtado no apuntó a los partidos ni a los líderes, ni a las instituciones como la raíz de los problemas nacionales. En su lugar, dirigió una mirada crítica y sin concesiones hacia la sociedad misma, argumentando que los propios ecuatorianos somos los responsables de nuestro destino. Recordando la percepción de uno de sus libros, relató cómo la gente se le acercaba para decirle: usted ha dicho lo que nadie se ha atrevido a decir de los ecuatorianos. Así somos. ¿Y por qué somos así? Estamos tan mal. Eso dijo Hurtado. Esta anécdota sirvió como un preámbulo para desarrollar su tesis principal. La crisis del Ecuador es en esencia una crisis de ciudadanía. Bien, María Sol, perdona tomar la entrevista, pero es importante que se pueda difundir esto como se tiene que difundir. Vayamos a mirar. Ingresaba a un restaurante y alguien se me acercaba a hablarme del libro y a decirme: usted ha dicho lo que nadie se ha atrevido a decir de los ecuatorianos. Así somos. Y porque somos así, estamos tan mal. Porque el problema del Ecuador no son los políticos, ni los presidentes, ni los ministros, ni los empresarios. El problema del Ecuador somos los ecuatorianos, que somos malos ciudadanos, que no cumplimos con las leyes, que no pagamos impuestos, que no cumplimos la palabra, que engañamos a los amigos, a los parientes y a los vecinos, que cuando dicen sí, no es sí. El problema somos los ecuatorianos, porque si los ecuatorianos fuéramos buenos ciudadanos, el país tendría buena política y buenos políticos. Es porque no hay buenos ciudadanos, que no hay buenos políticos, y no hay buenos gobiernos, y no hay buenos líderes. Claro, es que los políticos y los líderes salen de los ciudadanos, no vienen de Marte, no salen de entre nosotros. Porque han de ser distintos. Claro, estoy de acuerdo. Si los ecuatorianos son deshonestos, ¿por qué los políticos van a ser honestos? Y muchísimos ecuatorianos lo son. Viven de la trampa, de la mentira, de la violación de la ley, y luego pontifican sobre los corruptos políticos, cuando ellos son tan corruptos como los políticos. Por cierto que hay ecuatorianos ejemplares. El exmandatario fue categórico al afirmar que el problema del Ecuador no son los políticos, ni los presidentes, ni los ministros, ni los empresarios. El problema del Ecuador somos los ecuatorianos, que somos malos ciudadanos. Según Hurtado, esta mala ciudadanía se manifiesta por un comportamiento social generalizado y aceptado que socava cualquier posibilidad de progreso. Describió un cuadro de anomía social donde no se cumplen las leyes, no se pagan los impuestos y la palabra empeñada carece de valor. En su diagnóstico, esta falta de integridad no se limita al ámbito público, sino que permea las relaciones más íntimas, al punto de engañar a los amigos, a los parientes y a los vecinos. Esta cultura de la informalidad y la deshonestidad, donde un sí no es garantía de nada, constituye el verdadero obstáculo para el desarrollo del país. Partiendo de esta premisa, Hurtado establece una relación de causa y efecto directa entre la calidad de la ciudadanía y la calidad de la política. Si los ecuatorianos fuéramos buenos ciudadanos, el país tendría buena política y buenos políticos, sentenció, como acertadamente señaló la entrevistadora. Los líderes no vienen de Marte, salen de entre nosotros. Hurtado reforzó esta idea preguntando retóricamente:
¿Por qué han de ser distintos? Para el expresidente es ilógico y hasta hipócrita exigir una clase política honesta y eficiente cuando una parte significativa de la sociedad opera bajo la lógica de la trampa, la mentira y la violación constante de la ley. La corrupción que tanto se critica en las altas esferas no es, desde su perspectiva, un fenómeno aislado, sino el reflejo de una cultura profundamente arraigada. Yo quiero hacerle un comentario aquí al doctor Hurtado. Doctor Hurtado, y le voy a ser honesto, con toda la honestidad del mundo. Todo lo que hemos vivido es precisamente porque la clase política, dejemos de echarle también la culpa a la sociedad, la clase política no educó. Y aquí hasta la Revolución Ciudadana cae. Faltó educación política. Oiga, una sociedad se hace con educación política. Yo recuerdo que en la época suya era prohibido hablar de política en la escuela, en el colegio. Antes, cuando estaba Roldós de presidente, se podía hacer eso. Es más, ya se estaba hablando de que había que elegir presidentes de las aulas en campañas políticas para acostumbrar a los niños a que sean participativos. Pero luego vino usted, debacle para el país, vinieron otros debacles en el Ecuador. Y se aisló la educación política. Cuando el presidente Correa, los maestros tenían miedo de hablar de política. Cuando debía de ser todo lo contrario. Es decir, la formación política ideológica debe de estar desde los niños. Si no, tendremos una perversa sociedad como la que indica el señor Hurtado. Eso para la sana reflexión. Ingresaba a un restaurante y alguien se me acercaba a hablarme del libro y a decirme: usted ha dicho lo que nadie se ha atrevido a decir de los ecuatorianos. Así somos. Y porque somos así, estamos tan mal. Porque el problema del Ecuador no son los políticos, ni los presidentes, ni los ministros, ni los empresarios. El problema del Ecuador somos los ecuatorianos, que somos malos ciudadanos, que no cumplimos con las leyes, que no pagamos impuestos, que no cumplimos la palabra, que engañamos a los amigos, a los parientes y a los vecinos, que cuando dicen sí, no es sí. El problema somos los ecuatorianos, porque si los ecuatorianos fuéramos buenos ciudadanos, el país tendría buena política y buenos políticos. Es porque no hay buenos ciudadanos, que no hay buenos políticos, y no hay buenos gobiernos, y no hay buenos líderes. Claro, es que los políticos y los líderes salen de los ciudadanos, no vienen de Marte, no salen de entre nosotros. Porque han de ser distintos. Claro, estoy de acuerdo. Si los ecuatorianos son deshonestos, ¿por qué los políticos van a ser honestos? Y muchísimos ecuatorianos lo son. Viven de la trampa, de la mentira, de la violación de la ley. Y luego pontifican sobre los corruptos políticos, cuando ellos son tan corruptos como los políticos. Por cierto que hay ecuatorianos ejemplares. En conclusión, la intervención de Osvaldo Hurtado es un llamado de atención incómodo pero necesario. Más que una simple crítica, es una invitación a la introspección colectiva y la autoevaluación. Su mensaje traslada la responsabilidad desde la figura lejana del político hacia el espejo del ciudadano común. Sugiere que cualquier proyecto de cambio nacional fracasará si no va acompañado de una transformación profunda en la cultura cívica para construir un país diferente. No basta con cambiar de gobierno o de líderes. Es imperativo, según su visión, comenzar por ser mejores ciudadanos, cumplidores de la ley y honestos en lo cotidiano, comprometidos con la verdad. Solo así la política podrá ser un reflejo de una sociedad más íntegra y no de sus vicios. Pero aquí termino con esto. Los líderes políticos, caducos o no caducos, desde este año hacia abajo,
deben de dejar de participar. Ya caen chancho. Debe de reescribirse la historia con nuevos líderes, jóvenes, capaces, intelectuales, gente de a pie, gente que vale mucho. Pero ya quitaron, pues, lo que el gobierno podía darle a los chiros, a los que podían participar. Y les aseguro, doctor Hurtado, mi querida María Sol, que estaremos gobernados por organizaciones de grupos delictivos, porque serán ellos los que financian las campañas. Vea, 2 más 2 es 4. Démonos de vaina. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador.